Estamos celebrando el 25 de diciembre, día en que el Señor Jesucristo nació. Vino a la tierra para salvar a la humanidad. Tenemos la historia relacionada con lo que profetizaron los apóstoles, especialmente el profeta Isaías, que dijo el profeta Isaías en el capítulo 7, versículo 14, dice: el Señor pues les dará esta señal: la joven está embarazada y dará a luz un hijo varón, quien pone el nombre de Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La Virgen dará luz. La Virgen está embarazada, ¿ya? El profeta habla desde el Antiguo Testamento que la Virgen va a dar a luz. Y ese es el mensaje, que la Virgen va a dar a luz. Y al dar a luz se convierte este niño que nace, Dios con nosotros. Luego entonces tenemos la realización de la profecía de nuestro Señor, de nuestro Padre Dios, el cumplimiento ya de esta misión del Evangelio que ya Jesucristo lo enseña. Entonces lo leemos en San Lucas, cuando Dios cumple su promesa. Y él dice en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos 26 en adelante, dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José, de la familia de David. La virgen se llamaba María. Llegó el ángel hasta ella y le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. María quedó muy conmovida. Al oír estas palabras se preguntaba qué significa tal saludo. Pero el ángel le dijo: no temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo, al que pondrás el nombre de Jesús. Será grande, justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David, y gobernará por siempre el pueblo de Jacob, y reinará, y su reinado no terminará jamás. María dijo entonces al ángel: ¿cómo puede ser esto, si yo soy virgen? Contestó el ángel: el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Y le pone el ejemplo: también tu parienta Isabel está esperando un hijo. En su vejez, aunque no podía tener familia, se encuentra ya en el sexto mes del embarazo. Para Dios nada es imposible. Dijo María: yo soy la servidora del Señor. Hágase en mí tal como has dicho. Después el ángel se retiró. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien. Tenemos la profecía y tenemos el mensaje de Dios enviados ya a esta joven para que se cumpla la promesa de Dios. ¿Cuándo se realiza? Pues dice la palabra del Señor también en San Lucas, en su capítulo 2, que a María, mientras estaba en Belén, llegó para María el momento de dar el parto, y dio a luz su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, pues no había lugar para ellos en la sala principal de la casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es el capítulo 2, versículos 6 y 7, donde está ya el cumplimiento, y dice:
mientras estaba en Belén, ya sabemos la historia, llegó para María el momento del parto y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, pues no había lugar para ellos en la sala principal de la casa. Aquí tenemos entonces la realización de la promesa de Dios cumplida. La Virgen dará a luz un hijo, se le pondrá Emmanuel, que significa Dios con nosotros. El ángel llega, enviado por Dios, a esta joven virgen y le dice: alégrate, tú la amada y favorecida, el Señor está contigo. Alégrate, tú la llena de gracia. Ahí está el mensaje de Dios. Y a la respuesta de María: ¿cómo podrá hacer esto si yo soy virgen? El ángel le dice: el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra y el poder del Altísimo. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Ok. Entonces, y luego tenemos ya la realización del momento en que le llegó para dar a luz. Y dice la palabra: mientras estaba en Belén, llegó para María el momento del parto y dio a luz su hijo primogénito, lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre, pues no había lugar para ellos en la sala principal. Esto se le llama, por no haber encontrado en Jerusalén un lugar especial para que naciera el Hijo de Dios, no hubo lugar. A eso la iglesia le llama: ahora hay que darle posada al Mesías para que nazca en los hogares cristianos. De ahí viene aquello de las costumbres de los pesebres. Aquí esto significa que Cristo nació en un pesebre, es decir, en un establo donde comían los animales, las vacas, donde tenían pues el comedero, los animales. Allí logró entrar a ubicarse y allí nace el gran rey, el Dios Todopoderoso, en la parte más sensible. Muy bien, entonces, ¿por qué nosotros celebramos el 25 de diciembre? Es decir, la Iglesia Católica celebra el 25 de diciembre. Si vemos los relatos de la Sagrada Escritura, observamos que aparece el anuncio, la profetización del profeta y la realización del nacimiento del Mesías. Pero no tenemos edad, es decir, fecha. La Biblia no nos presenta una fecha con exactitud de que el 25 de diciembre sea realmente el día que Cristo nace. ¿Cuál es el caso? Pues bueno, la iglesia sabe que Jesucristo muere, comienza su vida pública a los 30 años, porque eso dice la Biblia, y muere a los 33 años. Pues de los 30 hacia el primer año, que es el año cero que se le conoce, entonces no se sabe nada con qué exactitud. Y entonces pues posiblemente no había quien dijera: voy a apuntar esta fecha, como ahora apuntamos la fecha de un niño y luego tenemos ahí esa fecha recordándolo y se celebran los cumpleaños. Entonces ahora para nosotros los cristianos, para que se celebrara ese día, hubo un acontecimiento. Y el acontecimiento fue que el pueblo judío tenía sus dioses propios, los dioses paganos, se supone dioses paganos, y los judíos tenían un día especial para darle culto al Dios más grande, según ellos, de la tierra. Se llamaba el Dios Sol. A ese Dios Sol le rendían como culto, como Dios más grande. Y entonces así le iban celebrando. Entonces vienen, aquí entra ya el misterio de la fe cristiana católica y empieza a ver aquello que estaban haciendo estos hombres,
religiosos por supuesto, en el pueblo judío, dándole culto al Dios más grande. ¿Quién era el Dios más grande para ellos? El Dios Sol. ¿Ok? Porque tenían sus dioses, los dioses para los pueblos paganos. Tenían como el domingo como día dedicado al Dios Sol. La luna, el lunes, la diosa Luna. El martes, el dios Marte. El miércoles, dios Mercurio. Y jueves, dios Júpiter. Y el viernes, el dios Venus. Y el sábado, el dios Saturno. Y ahí estaban sus dioses. Y a cada uno se les hacía sus celebraciones. Entonces, pero llama la atención el por qué viene a estos a darle culto al Dios más grande y se lo daban el 25 de diciembre. Los cristianos, de hecho, cristianos católicos, cuando ven esa situación y ellos ya están evangelizando, ya están llevando el mensaje de Jesucristo, y dicen entonces, ese que ustedes celebran no es el Dios más grande. El Dios más grande es nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, claro, pues debería haber algún acontecer. Entonces, a partir de ese momento, pues me imagino, algunos que aceptan, otros que no aceptan. Pero el caso que la iglesia comenzó a darle este día como nacimiento del niño Dios, el 25 de diciembre, por ese acontecimiento que tenían los judíos. En vez de que se celebrara como día del Dios más grande, dijeron los cristianos, mejor el Dios más grande es el que nos ha nacido, el Hijo de Dios. Ese sí es el Dios más grande. Y entonces, el Papa Liberio, en el año 354, eso está en la historia, que quiera buscarlo, el Papa Liberio decretó el día 25 de diciembre de cada año como día del nacimiento del Señor Jesucristo. 354, después de la muerte del Señor. Sume cuántos años tenemos de celebrar el 25 de diciembre como día del nacimiento del Mesías, del Hijo de Dios Jesús. Y pues de allí ya nosotros los que estamos en esta época, ya sabemos que como nosotros tenemos un artículo del credo cristiano apostólico, católico apostólico, que dice, creo en la iglesia. ¿Ok? Y entonces, como la iglesia que representaba el Papa Liberio en aquel entonces, decretó, ¿ok? Entonces nosotros, al ver que hay un decreto ya dicho que esta es una verdad, entonces nosotros ahora creemos que el 25 de diciembre le damos un homenaje a Jesucristo como el día de su nacimiento. Entonces, no como propio, con exactitud, sino el acontecimiento del cambio que se dio entre el Dios pagano y el Dios verdadero, que está iluminado en el Evangelio de San Lucas. Vamos a tomarlo del capítulo 1 y el versículo 78 y 79. A ver si menciona un poco. Vamos a ver si menciona un poco. Capítulo 1, versículo 78 y 79. Dice el 78, pues va a recibir el perdón de sus pecados, obra de la misericordia de nuestro Dios. Y luego dice el 79, cuando venga de lo alto para visitarnos, cual sol naciente.
cuando venga de lo alto para visitarnos, cual sol naciente, iluminando a los que viven en tinieblas, sentados en las sombras de muerte, y guiará nuestros pasos por el camino de la paz. Esta palabra no se refiere al Dios Sol, se refiere a Jesucristo, porque Él es quien guiará nuestros pasos por los senderos de paz.